Hola, ¿cómo están? Profesora Nubia, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la histología del sistema endocrino. El grupo está conformado por Santiago Latorre, Mariana Rivera, Verónica Guzmán y quienes vamos a hablar, María Fernanda Quintero y Claudia Rocío. El sistema endocrino coordina actividades metabólicas en ciertos órganos y tejidos del cuerpo. En consecuencia, contribuye a llevar a cabo la homeostasis. Por su lado, las glándulas endocrinas son aglomeraciones de células epiteliales que carecen de superficie libre. Estas se encuentran inmersas dentro del tejido conjuntivo. A pesar del hecho de que las glándulas endocrinas varían en tamaño, forma y ubicación en el cuerpo, aún poseen varias características comunes. Las glándulas endocrinas no poseen conductos excretores. Por ende, su secreción se descarga en la matriz extracelular del tejido conjuntivo, a menudo cerca de los capilares. Desde allí, los productos de secreción son transportados hacia la luz de los vasos sanguíneos para su distribución. Las hormonas son un producto de secreción de las células y los órganos endocrinos que pasan al sistema circulatorio para transporte hasta las células diana. Estas van a tener unos mecanismos de control. Entre ellos podemos encontrar el control endocrino, que podemos observar en esta figura, en donde la hormona se libera desde una célula en el torrente sanguíneo y se transporta a las células efectoras. En la segunda imagen, la del medio, podemos encontrar un control paracrino, en donde la hormona se secreta por una célula y va a actuar sobre las células continuas que expresan receptores específicos. Y finalmente, tenemos el control autocrino, en donde la hormona responde a los receptores localizados en la célula que la produce. Desde el punto de vista químico, se puede clasificar las hormonas en tres grandes grupos. El primero de ellos son los péptidos. Ellos forman el grupo más grande de hormonas. Son sintetizados y secretados por células del hipotálamo, de la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el páncreas y las células enteroendocrinas dispersas en el tubo digestivo y el sistema respiratorio. En esta imagen histológica podemos observar como tal el órgano, el páncreas, la glándula endocrina y glándula exocrina, o sea, es una glándula mixta. Podemos observar los acinos pancreáticos y los islotes de Langerhans. Por otro lado, tenemos las hormonas esteroides. Ellas son compuestos derivados del colesterol sintetizados y secretados por las células de los ovarios, los testículos y la corteza suprarrenal. Estas hormonas, como los esteroides gonadales y los córticos suprarrenales, se liberan en el torrente sanguíneo y se transportan a las células diana con la ayuda de las proteínas plasmáticas o proteínas transportadoras especializadas como la proteína fijadora de andrógenos. Estas proteínas transportadoras van a proteger la hormona de la degradación durante el transporte hasta el tejido diana. Tenemos por otro lado los análogos de aminoácidos y ácido araquidónico y sus derivados, que van a incluir lo que son las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina, las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos, derivados del ácido araquidónico. Estos son sintetizados y secretados por muchas neuronas, así como por una variedad de células, incluso de células de la médula suprarrenal. También forman parte de este grupo de compuestos lo que son las hormonas tiroideas. En esta imagen podemos ver un corte histológico de la glándula suprarrenal, en donde podemos diferenciar las zonas como la médula, la zona reticular, la zona fasciculada y la zona glomerular, que vamos a hablar más adelante. En cuanto a los receptores de las hormonas, el primer paso en la acción de la hormona sobre la célula diana es unión a un receptor hormonal específico. Las hormonas van a interactuar con sus receptores expuestos, ya sea en la superficie de la célula diana o dentro de su citoplasma o núcleo. Es por ello que podemos diferenciar dos tipos de receptores diferentes: los receptores de la superficie celular y los receptores intracelulares. Los receptores de la superficie celular interactúan con las hormonas peptídicas o las catecolaminas que no pueden penetrar la membrana celular. La activación de estos receptores como resultado de la unión con la hormona rápidamente va a generar grandes cantidades de moléculas intracelulares pequeñas
conocidas como segundos mensajeros. Estas moléculas lo que van a hacer es amplificar la señal iniciada por la interacción hormona-receptor y son producidas por la activación de las proteínas G asociadas con la membrana, como podemos observar en la imagen. Los receptores intracelulares, por su parte, están ubicados dentro de la célula y son utilizados por las hormonas esteroides, las hormonas tiroideas y las vitaminas A y D. Las hormonas esteroides y las vitaminas A y D pueden penetrar con facilidad la membrana plasmática y nuclear. Bueno, vamos a hablar de la primera glándula que conforma el sistema endocrino. Esta es la glándula tiroides. Es una glándula endocrina bilobulada localizada en la región anterior del cuello y consiste en dos grandes lóbulos laterales conectados por un istmo. El istmo es una banda delgada de tejido tiroideo. Los dos lóbulos se van a ubicar a cada lado de la laringe y de la tráquea superior. Vamos a encontrar que la función de la glándula tiroides es indispensable para el crecimiento y el desarrollo normales. Entre otras de las partes que vamos a encontrar de las glándulas tiroides son los folículos tiroideos, que constituyen las unidades funcionales de la glándula. Estos como tal son compartimientos de aspecto quístico más o menos esferoidales con una pared formada por un epitelio simple cúbico, que es el epitelio folicular. En cuanto a la irrigación, la glándula tiroides está irrigada por la sangre de las arterias tiroideas superiores e inferiores. Y la sangre de la glándula es drenada por las venas tiroideas superiores, medias e inferiores, como podemos observar en la imagen. El epitelio folicular, como he hecho mención hace un momento, contiene dos tipos de células. La primera de ellas son las células foliculares, también conocidas como células principales. Ellas son las responsables de la producción de las hormonas tiroideas T3 y T4. Estas células varían en forma y tamaño de acuerdo con el estado funcional de la glándula. Generalmente muestran un citoplasma basal levemente basófilo con núcleos esferoidales que contienen uno o más nucleolos prominentes. También encontramos un aparato de Golgi con ubicación supranuclear. Presentan orgánulos que habitualmente se asocian con células secretoras y absorbativas y complejos de unión típicos en su extremo apical. También presentan en algunos casos microvillosidades cortas en la superficie celular apical. También hay una abundancia de cisternas del retículo endoplasmático rugoso. En esta imagen podemos observar lo que son las células foliculares de la glándula tiroides de un ratón. Por otro lado, tenemos las células parafoliculares, también conocidas como células C. Estas se ubican en la periferia del epitelio folicular y por dentro de la lámina basal del folículo. Estas células no están como tal expuestas a la luz folicular y secretan la calcitonina, que es una hormona que regula el metabolismo del calcio. Ellas se tiñen pálidas y aparecen como células solitarias o cúmulos celulares pequeños. También una extensa red de capilares fenestrados van a derivar de las arterias tiroidea inferior y superior, van a rodear estos folículos, como podemos observar en la imagen histológica. En cuanto a la síntesis de las hormonas tiroideas, encontramos dos hormonas tiroideas principales, la tiroxina, que es T4, y la triiodotironina, que es la T3. Esto ocurre en el folículo tiroideo en una serie de pasos bien definidos. El primer paso es la síntesis de tiroglobulina. En este caso, el precursor de la tiroglobulina es sintetizado en el retículo endoplasmático rugoso de las células epiteliales foliculares, como podemos observar en el primer paso de la imagen. El segundo paso es la reabsorción, difusión y oxidación del yodo. Aquí, las células epiteliales foliculares transportan activamente yoduro desde la sangre hacia su citoplasma por medio de desimportadores de sodio yoduro, dependientes de ATP, que sería el segundo paso. El tercer paso tenemos la yodación de la tiroglobulina, en donde uno o dos átomos de yodo se van a añadir después a los residuos de tirosina específicos de la tiroglobulina, como podemos observar en la imagen.
El paso cuarto es la formación de T3 y T4 por reacciones de acoplamiento oxidativo. El paso 5 es la reabsorción del coloide. En este caso, se pueden tomar dos vías, la vía lisosómica o la vía transepitelial. Y finalmente tenemos la liberación de T4 y T3 desde la célula hacia la circulación, como podemos observar en la imagen. En cuanto a las hormonas principales que podemos encontrar, tenemos la tirosina, T4 y la triiodotironina, como lo había mencionado anteriormente, que son sintetizadas y secretadas por las células foliculares. Ambas hormonas van a regular el metabolismo basal de tejidos y células y la producción de calor e influyen en el crecimiento y el desarrollo corporales. La secreción como tal de estas hormonas está regulada por la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y es liberada desde el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, entre las funciones, pues va a facilitar la transcripción nuclear de genes que se encargan de la síntesis de proteínas, aumentan el metabolismo celular y los índices de crecimiento, facilita los procesos mentales, incrementa la actividad de glándulas endocrinas, estimula el metabolismo de carbohidratos y grasas y disminuye el colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Por otro lado, tenemos la calcitonina, o también conocida como tirocalcitonina, que es sintetizada por las células parafoliculares, o como ya habíamos hecho mención, la célula C, y es un antagonista fisiológico de la hormona paratiroidea. La calcitonina como tal va a disminuir la calcemia al suprimir la acción reabsortiva de los osteoclastos y promueve el depósito de calcio en los huesos al aumentar el ritmo de calcificación del osteoide. En esta micrografía lo que podemos observar son las glándulas tiroides y paratiroides en la parte inferior. Aquí podemos observar los folículos llenos de coloides y podemos observar la glándula tiroides como tal. Ahora vamos a hablar de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula endocrina compuesta del tamaño de un guisante, que pesa alrededor de 0.5 gramos en los hombres y 1.5 gramos en las mujeres multíparas, es decir, una mujer que ha dado a luz 2 o más veces. La hipófisis tiene dos componentes fundamentales. El lóbulo anterior, que es conocido como adenohipófisis, que es el tejido epitelial glandular, y el lóbulo posterior, que es la neurohipófisis, que es el tejido nervioso secretor. En cuanto a la ubicación, se ubica en forma central en la base del cerebro y ocupa una depresión del hueso esfenoides con forma de silla de montar, la cual conocemos como silla turca. Un pedículo corto, el infundíbulo y una red vascular que conectan la hipófisis con el hipotálamo. En cuanto a las funciones, encontramos que produce varias hormonas encargadas de regular el crecimiento, la reproducción y el metabolismo. Y asimismo hay un aporte vascular de vasos que riegan el cerebro y comprueban la intercoordinación de los dos sistemas para conservar el equilibrio fisiológico. En esta imagen de corte histológico podemos diferenciar la parte intermedia, la neurohipófisis y la parte distal. En cuanto a la irrigación, proviene pues de dos pares de vasos que surgen de la arteria carótida interna, principalmente. Las arterias hipofisiarias superiores, que van a irrigar la porción tuberal, la eminencia media y el tallo infundibular. Estos vasos, como dice mención, pues se van a originar tanto de la arteria carótida interna como de la arteria comunicante posterior del polígono de Willis. Por otro lado, tenemos las arterias hipofisiarias inferiores que van a irrigar principalmente la porción nerviosa y perfunden sobre todo el lóbulo posterior, pero proyectan algunas ramas al lóbulo anterior, como podemos observar en la imagen. Por otro lado, tenemos el sistema porta-hipotálamo hipoficiario, que provee el enlace crucial entre el hipotálamo y la hipófisis. Las arterias que irrigan la porción tuberal, la eminencia media y el tallo infundibular van a dar origen a lo que conocemos como el pleco capilar primario. Estos capilares van a drenar en las venas porta, denominadas venas porta-hipofisiarias,
que transcurren a lo largo de la porción tuberal y dan origen a una segunda red de capilares denominado el pleco capilar secundario. Este sistema vascular va a transportar las secreciones neuroendocrinas de las neuronas hipotalámicas desde sus sitios de liberación en la eminencia media y el tallo infundibular directamente hasta las células de la porción distal. La mayor parte de la sangre de la hipófisis drena en el seno cavernoso, que se encuentra en la base del diencéfalo y después va a pasar a la circulación sistémica. Posteriormente encontramos la adenohipófisis. El lóbulo anterior de la hipófisis deriva de una evaginación del ectodermo de la orofaringe hacia el encéfalo, que es conocida como la bolsa de Ranke. El lóbulo anterior de la hipófisis está compuesto por 3 derivados de esta bolsa de Ranke. Tenemos la porción distal, que comprende la mayor parte del lóbulo anterior de la hipófisis y surge de la pared anterior engrosada de la bolsa de Ranke. La porción intermedia, que es un resto adelgazado de la pared posterior de la bolsa de Ranke, que da de la porción distal, y la porción tuberal, que se desarrolla a partir de las paredes laterales engrosadas de la bolsa de Ranke y forma un collar o vaina alrededor del infundíbulo. En esta imagen pues podemos observar la bolsa de Ranke y el neuroectodermo. La adenohipófisis se desarrolla a partir de la bolsa de Ranke. La mayor parte del lóbulo posee la organización típica del tejido endocrino. Las células están organizadas en grupos y cordones separados por capilares sinusoidales fenestrados. Estas células responden a señales del hipotálamo y sintetizan y secretan hormonas hipofisiarias. La adenohipófisis consiste en 3 partes, una parte distal, una parte intermedia y una parte tuberal. Asimismo, encontramos que la adenohipófisis va a tener 2 tipos diferentes de hormonas, las hormonas no tróficas y las hormonas tróficas. Las hormonas tróficas son aquellas que regulan la actividad de las células en otras glándulas endocrinas a lo largo del cuerpo. Entre ellas encontramos la hormona adrenocorticotrófica, la hormona tiroestimulante o tirotrófica, la hormona folículoestimulante y la hormona luteinizante. Por otro lado, tenemos las hormonas no tróficas que van a actuar en forma directa sobre órganos diana que no son endocrinos y secretan en este caso 2 hormonas, la hormona de crecimiento y la prolactina. En cuanto a la porción distal, encontramos que poseen un recubrimiento de una cápsula fibrosa y cordones de células parenquimatosas rodeadas por fibras reticulares. También encontramos que existen 3 tipos de células de acuerdo con su reacción tintorial. Entre esas encontramos las basófilas que se tiñen con colorantes básicos, las acidófilas que se tiñen con colorantes ácidos y las cromófilas o cromófobas. En esta imagen de corte histológico podemos ver las células cromófobas, las células basófilas y las células acidófilas. En cuanto a las células acidófilas, son las células más abundantes en la parte distal. Sus gránulos son bastante grandes para observarse con el microscopio óptico. Se tiñen de color naranja a rojo con eosina y encontramos en este caso 2 tipos celulares, los somatótropos y los mamótropos. En este corte histológico, pues en esta fotomicrografía de la glándula hipófisis podemos observar, en este caso, las células acidófilas. Los somatótropos son una de las 2 variedades de los acidófilos. En este caso presentan un núcleo en el centro, un complejo de Golgi moderado, mitocondrias pequeñas en forma de bastón, abundante retículo endoplasmático rugoso y múltiples gránulos secretores. También encontramos que son células ovoides y constituyen alrededor del 50% de las células en el lóbulo anterior de la hipófisis. Ellas, a su vez, secretan somatropina o la hormona del crecimiento. En esta imagen histológica podemos ver la tinción con hematoxilina y eosina, en donde podemos observar estas células somatótropos. Por otro lado, tenemos los mamótropos, que son otra variedad de acidófilos que se encuentran como tal dispuestos en células individuales. Son células pequeñas y poligonales
pueden diferenciarse por sus gránulos secretores grandes formados por la fusión de gránulos más pequeños. Presentan núcleos ovalados que producen la que conocemos como prolactina. En esta imagen podemos observar la diferenciación de las mamotropas, las corticotropas y las somatotropas. Encontramos, por otro lado, las células basófilas, que estas se caracterizan por tener gránulos que se tiñen de azul con colorantes básicos, en especial con el reactivo ácido periódico de Schiff. Suelen localizarse en la periferia de la pared distal y se encuentran tres variedades: las corticotropas, las tirotropas y las gonadotropas. Las corticotrofas o corticotropas constituyen entre el 15% y el 20% de las células en el lóbulo anterior de la hipófisis. Son células poliédricas de tamaño mediano, con núcleos redondeados. Secretan hormonas como la adrenocorticotrópica y la hormona lipotrópica. También encontramos que esta hormona liberadora de corticotropina es la que estimula la secreción. En esta fotomicrografía de la glándula hipófisis podemos observar la hormona adrenocorticotrópica. Por otro lado, tenemos las gonadotrofas, que son células que constituyen alrededor del 10% de las células del lóbulo anterior de la hipófisis. Estas células son ovaladas, pequeñas, con núcleos redondeados. Cuentan con un complejo de Golgi bien desarrollado y abundante retículo endoplasmático rugoso. También poseen bastantes mitocondrias y secretan hormonas como la luteinizante y la hormona folículo estimulante. En estas micrografías podemos observar entonces estas gonadotrofas. Tenemos también las tirotropas, que constituyen alrededor del 5% de las células del lóbulo anterior de la hipófisis. Son células poliédricas grandes con núcleos redondeados. Estas células pueden distinguirse por sus gránulos secretores pequeños. Además, producen la hormona estimulante de la tiroides. En esta fotomicrografía la podemos ver un poco más diferenciada. Tenemos las cromófobas, que son grupos de células pequeñas con una tinción débil en la parte distal. Esto se debe a que tienen muy poco citoplasma y por lo tanto pues no pueden captar con facilidad el colorante. En esta imagen de corte histológico podemos observar estas células cromófobas en el literal C. Continuando con las porciones de la hipófisis, tenemos la porción intermedia, en donde vamos a encontrar que estas células rodean los folículos llenos de coloide. Las células que revisten estos folículos parecen derivar de las células folículo estrelladas o de varias células secretoras de hormonas. El microscopio electrónico de transmisión permite comprobar que estas células forman los complejos de unión apicales y presentan vesículas más grandes que aquellas que se encuentran en la porción distal. En esta porción intermedia vamos a encontrar células basófilas y cromófobas. En esta fotomicrografía de la porción intermedia de la hipófisis de un ser humano adulto podemos observar lo que es la porción distal, la porción nerviosa y los coloides. En cuanto a la porción tuberal, es una región muy vascularizada que contiene venas del sistema hipotálamo hipoficiario. Las células parenquimatosas están dispuestas en cúmulos o cordones pequeños en asociación con los vasos sanguíneos. En esta región hay nidos dispersos de células pavimentosas y pequeños folículos revestidos con células cúbicas. En esta fotomicrografía de la glándula hipófisis del humano podemos observar las diferentes porciones en las que ya se hizo mención: la porción intermedia, la porción distal, la porción neural, la porción tuberal. Por otro lado, tenemos lo que conocemos como neurohipófisis. Este es el lóbulo posterior de la hipófisis. Deriva de un brote que prolifera desde el neuroectodermo del piso del tercer ventrículo y está conformado por las siguientes porciones: una porción nerviosa que contiene axones neurosecretores y sus terminaciones,
y un infundíbulo que es continuo con la eminencia media y contiene los axones neurosecretores que forman los tractos hipotálamo hipoficiarios. Como podemos observar aquí, la neurohipófisis, la adenohipófisis, la parte distal y la parte intermedia. La neurohipófisis, se desarrolla a partir de un crecimiento hacia abajo del hipotálamo, consiste en la porción nerviosa y el infundíbulo que la conecta con el hipotálamo. Es la encargada de almacenar y liberar hormonas sintetizadas por el hipotálamo. En la vía hipotálamo-hipoficiaria, el lóbulo nervioso de la hipófisis contiene los axones y sus terminaciones nerviosas de alrededor de más o menos 100.000 neuronas neurosecretoras. Estas penetran en la hipófisis posterior para terminar cerca de los capilares. Los axones van a formar el tracto hipotálamo-hipoficiario. Las células neurosecretoras de los núcleos supraópticos y paraventriculares van a sintetizar dos tipos de hormonas, la vasopresina o la hormona antidiurética y la oxitocina. En este caso, en esta fotomicrografía podemos observar esos gránulos neurosecretores. En cuanto a la porción nerviosa de la glándula hipófisis posterior, esta no es considerada una glándula endocrina. Las terminales distales de los axones de la vía hipotálamo-hipoficiaria terminan en la parte nerviosa y almacenan las neurosecreciones producidas por sus cuerpos celulares que se localizan en el hipotálamo. Estos axones están apoyados por células semejantes a glía, conocidas como los pituicitos. En esta fotomicrografía de la hipófisis de un ser humano podemos observar más detalladamente esa porción nerviosa. En cuanto a las vesículas de neurosecreción, encontramos que hay diferentes tamaños de estas vesículas limitadas por membrana, con diámetros que oscilan aproximadamente entre los 10 nanómetros y 30 nanómetros, que se acumulan en las terminaciones axónicas. También forman acumulaciones que dilatan porciones de los axones cerca de las terminales. Estas dilataciones son denominadas como cuerpos de Herring. Son visibles en el microscopio óptico. Con el microscopio electrónico también podemos observar estas vesículas de neurosecreción de manera más abundante. Los cuerpos de Herring contienen mitocondrias y algunos microtúbulos y cisternas del retículo endoplasmático liso. En esta imagen podemos observar el tejido nervioso secretor, en donde podemos diferenciar los pituicitos, los capilares y los cuerpos de Herring. Al igual que en la imagen de la derecha, los pituicitos y los capilares. También encontramos otro tipo de vesículas de neurosecreción que están limitadas por membrana y que se agrupan para formar estos cuerpos de Herring. Ellas van a contener oxitocina o la hormona antidiurética, que también es conocida como la vasopresina, y cada vesícula a su vez va a contener ATP y neuroficina, que es una proteína que se va a unir a esa hormona. En esta fotomicrografía de la porción intermedia de la hipófisis podemos observar otra vez lo que es la porción nerviosa, la porción intermedia y la porción distal. En cuanto a los pituicitos, estos ocupan alrededor del 25% del volumen de la parte nerviosa. Son similares a las células neurogliales y contribuyen a apoyar los axones de la parte nerviosa a los que envain, lo mismo que sus dilataciones. Tienen una forma irregular con varias ramificaciones, sus núcleos son redondeados, el citoplasma contiene vesículas con pigmento, contienen gotas de lípidos y pigmento de lipocromo y poseen filamentos intermedios específicos formados por las proteínas ácidas fibrilares gliales. En esta fotomicrografía de la porción nerviosa podemos observar lo que son los cuerpos de Herring, aquí un poco más grande, y los pituicitos y los capilares. Entonces el hipotálamo está ubicado en el medio de la base del cerebro, es decir, debajo del tálamo y encima de la glándula pituitaria. Este coordina la mayoría de las funciones endocrinas del cuerpo, como por ejemplo la homeostasis, el cual es un proceso en el que el cuerpo tiene que alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno. Además, juega un papel muy importante en funciones esenciales del cuerpo, como en la regulación de la temperatura corporal, la sed y el apetito.
En la foto de la izquierda, en la imagen de la izquierda, podemos ver las fibras nerviosas provenientes del hipotálamo y los núcleos pitricitos. Las patologías, entonces, tenemos los adenomas de la hipófisis, que son tumores benignos de lento crecimiento, que se originan en las células que forman la glándula hipófisis, que se ubica en la silla turca. Afectan en igualdad a los hombres y mujeres, con un alto grado de incidencia entre los 30 a 40 años. Su crecimiento y desarrollo pueden suprimir la producción hormonal en otras células secretoras de la parte distal, que las más comunes son las prolactinomas o productores de prolactina, que producen ausencia o irregularidad de la menstruación en mujeres. La otra patología es la diabetes insípida, que puede verse lesiones en el hipotálamo o la parte nerviosa que reducen la producción de la ADH. De esta manera, lo que causa es difusión renal, que conlleva la resorción inadecuada de agua por los riñones. Las glándulas suprarrenales, entonces, son dos órganos ubicados en la parte superior de cada riñón. Estas producen hormonas impredecibles para la vida, incluyendo las hormonas sexuales y el cortisol, que el cortisol pues ayuda a responder ante el estrés. La glándula derecha es aplanada y triangular y la izquierda tiene forma de semiluna. Ambas están incluidas en el tejido adiposo perirrenal a la altura del polo superior de los riñones. En la imagen podemos ver la glándula suprarrenal izquierda con sus debidas arterias, como la arteria frénica inferior izquierda, arterias suprarrenales superiores izquierdas, la arteria suprarrenal media izquierda, la arteria y vena suprarrenales inferiores izquierdas, la arteria y vena renales izquierdas y también podemos apreciar la aorta abdominal. La irrigación de la glándula suprarrenal está dada por tres arterias principales que a la vez se van a dividir. La arteria diafragmática inferior va a dar una rama que es la arteria suprarrenal superior, la arteria aorta da la rama para las arterias suprarrenales medias y las arterias renales dan las arterias suprarrenales inferiores. En la imagen podemos ver la corteza de una glándula suprarrenal y a la vez las venas médulo suprarrenal y la vena suprarrenal. La corteza suprarrenal entonces contiene células parenquimatosas que sintetizan y secretan varias hormonas esteroides sin almacenarlas. Estas a la vez se van a subdividir en tres zonas de acuerdo con la distribución de sus células, que son la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular, que a continuación las vamos a explicar. Como primera instancia, vemos la zona glomerular, que es la zona externa o superficial, que forma hasta el 15% del volumen cortical. Las células están dispuestas muy juntas en grupos ovoides y columnas curvas, que a la vez se continúan con los cordones celulares de la zona fasciculada. Como podemos ver en la imagen, estas van a estar adyacentes a la zona fasciculada, que es intermedia. Además, poseen abundante retículo endoplasmático liso y múltiples complejos de Golgi. La zona fasciculada, entonces, es la zona media gruesa que forma casi el 80% del volumen cortical. Estas células son grandes y poliédricas y poseen un núcleo esferoidal pálido. Estas son las zonas binucleadas, la zona fasciculada es muy característica por poseer células binucleadas. Como lo podemos ver en la imagen, es la zona media entre la zona fasciculada y la zona reticular, que ya es la profunda. La zona reticular, entonces, la zona interna que forma solo el 5 al 7% del volumen cortical. Estas células son notables porque son muy pequeñas en esta zona. Sus núcleos son más hipercromáticos y se observan tanto células claras como células oscuras. Como hemos señalado en la imagen, ya es la zona más profunda de una glándula suprarrenal. Entonces, en la glándula suprarrenal, también vamos a ver que en la zona glomerular secreta la aldosterona que actúa en el control de la tensión arterial. En esta zona, principalmente, entonces se van a secretar los mineralocorticoides, que son compuestos que intervienen en la regulación de la homeostasis del sodio y el potasio en el equilibrio hídrico. En la zona fasciculada, la principal secreción consiste en glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, que participa en la regulación del metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos. Y por último están los andrógenos débiles, que son secretados en la zona reticular y principalmente contiene hormonas sexuales masculinizantes débiles
que solo tiene una fracción pequeña de la deficiencia de los andrógenos que se elaboran en los testículos. La médula suprarrenal está compuesta por un parénquima de células grandes y pálidas de aspecto epitelial llamadas células cromafines, que son esenciales de la médula suprarrenal. También por tejido conjuntivo, capilares sinusoides, abundantes y nervios. Muchas fibras nerviosas principalmente llegan directamente a las células cromafines y aquí es cuando ellas van a liberar sus productos de secreción. En la imagen podemos apreciar que hay dos tipos de células medulares, como son las células secretoras de la noradrenalina, que son las que señalamos respectivamente, que se identifican por sus vesículas, ya que tienen un centro muy denso. Y por otro lado están las células secretoras de la adrenalina, que contienen gránulos menos electrodensos. Las células cromafines tienen una función secretora. Estas células están organizadas en cúmulos ovoides y cordones anastomosados. Principalmente los capilares sanguíneos se van a originar de capilares corticales o como ramas de las arterias corticales y se van a distribuir en una estrecha relación con las células parenquimatosas. En la imagen podemos ver una placa histológica en donde van a señalar los vasos sanguíneos y las células cromafines en una glándula suprarrenal. Las células ganglionares, entonces sus axones se extienden periféricamente hasta el parénquima de la corteza suprarrenal para modular la actividad secretora e inervar los vasos sanguíneos, y a la vez esto se va a continuar por fuera de la glándula hasta los nervios esplácnicos que van a inervar los órganos abdominales. En la imagen entonces también podemos ver que señalan las células ganglionares simpáticas en una glándula suprarrenal. Como patologías tenemos la enfermedad de Addison, que es un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas corticosuprarrenales. Esto suele deberse a un proceso autoinmunitario, como por infecciones dadas por tuberculosis, VIH o infecciones micóticas. También se pueden presentar hemorragia dentro de la glándula suprarrenal o por tumores. La enfermedad de Cushing es consecuencia de tumores pequeños de la glándula hipófisis anterior, que está a conllevar a un incremento de la producción de la adenocorticotropina. Esto da lugar al crecimiento de glándulas suprarrenales e hipertrofia de la corteza suprarrenal. Esto participa en la producción excesiva del cortisol. La glándula paratiroides, entonces, son glándulas endocrinas pequeñas que están estrechamente relacionadas con la tiroides. Suelen estar ubicadas en la superficie posterior de la glándula tiroides. Cada una de estas lleva envuelta por un tejido conjuntivo colagenoso de la superficie posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides y además también va a estar rodeada por una delgada cápsula de tejido conjuntivo que la separa de la tiroides. En esta imagen podemos ver un corte histológico de la glándula paratiroides con sus respectivos límites. La glándula paratiroides entonces se van a desarrollar a partir de las células endodérmicas que se van a derivar de la tercera y cuarta bolsas faríngeas. Estas a la vez van a ser derivadas del intestino primitivo anterior. La primera bolsa faríngea, entonces la porción distal constituye la caja del tímpano o cavidad primitiva del oído medio. La segunda bolsa faríngea principalmente ocurre que el revestimiento epitelial de esta bolsa va a proliferar y a la vez va a formar brotes que van a conllevar al primordio de la amígdala palatina. La tercera bolsa, entonces se va a originar la glándula parótida inferior y el timo, y en la cuarta bolsa se va a originar las glándulas paratiroides superiores. Entonces las bolsas faríngeas, principalmente las glándulas parótidas, se desarrollan a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea durante la embriogénesis. Las glándulas parotiroides inferiores se derivan de la tercera bolsa faríngea, las glándulas paratiroides superiores se derivan de la cuarta bolsa faríngea y normalmente estas se ubican en ambos polos de los lóbulos, tanto derecho e izquierdo, de la glándula tiroides. Entonces, en la imagen podemos ver los lóbulos tiroideos izquierdo y derecho junto con la glándula paratiroides. También se dice que las paratiroides inferiores normalmente se separan del timo y se ubican por debajo de las paratiroides superiores.
La falta de esta separación de estas estructuras principalmente causa la asociación atípica de la paratiroides con el timo en el adulto. La función, entonces, principalmente tiene el control de calcio en la sangre en un rango muy estrecho. A pesar de que las 4 glándulas paratiroides son muy pequeñas, tienen un suministro de sangre muy rico. También, a medida que la sangre se filtra a través de las glándulas parotidias, estas detectan la cantidad de calcio presente en la sangre y reaccionan produciendo más o menos hormona paratiroidea. Cuando el nivel de calcio en la sangre es bajo, entonces las células de la paratiroides lo detectan y producen más hormona paratiroidea. Una vez que la hormona paratiroidea se libera a la sangre, esta va a circular por el torrente sanguíneo y va a aumentar la cantidad de calcio en la sangre. ¿Cómo lo hace? Con la eliminación de calcio de los huesos. Cuando el nivel de calcio en la sangre es demasiado alto, las células paratiroides disminuyen la producción de hormona paratiroidea o la detienen por completo. De esta manera va a permitir que los niveles de calcio puedan disminuir y se puedan nivelar. Este mecanismo se va a llevar a cabo constantemente, manteniendo así el nivel de calcio y de la hormona paratiroidea en un rango normal. Aquellos que con función paratiroidea normal tienen los niveles de calcio que son constantes, con casi cero de variabilidad. En la organización celular, entonces, esta glándula penetra un tejido conjuntivo en forma de tabique, que va acompañado por unos vasos sanguíneos, linfáticos y por nervios. El parénquima de las glándulas paratiroides se integran con 2 tipos de células, que son las células principales y las células sucífilas. En la imagen podemos ver las células principales con mayor abundancia y las células sucífilas, señaladas ahí respectivamente. Las células principales entonces son las más abundantes de las células parenquimatosas de la paratiroides. Tienen a su cargo la síntesis, el almacenamiento y la secreción de gran cantidad de la hormona paratiroides. Son células poliédricas pequeñas, de 7 a 10 micrómetros de diámetro, poseen un núcleo de ubicación central. Además, el citoplasma es eosinófilo pálido, contiene vesículas con lipofusina, acumulaciones de glucógeno extensas e inclusiones lipídicas. En la imagen podemos ver la glándula con parte de su cápsula de tejido conjuntivo, también los vasos sanguíneos, que es donde se vasos sanguíneos. Están también, estos están ubicados en el tabique de tejido conjuntivo entre los lobulillos de la glándula. Las células principales además están organizadas en 2 masas, arriba y abajo, y se hallan separadas por un cúmulo grande de células osífilas. Las células osífilas constituyen una porción menor de las células parenquimatosas y no se conoce que tengan ninguna función secretora. Además, aparecen solas o en cúmulos y son redondeadas y mucho más grandes que las células principales. Tienen un citoplasma claramente acidófilo y las mitocondrias, a menudo de tamaño y forma grotescos, llenan casi por completo el citoplasma. En la imagen, entonces podemos ver los vasos sanguíneos que la constituyen, las células osífilas, que van a estar en mayor abundancia, comparadas a las células principales. En esta imagen, entonces, vamos a poder apreciar los capilares sanguíneos con eritrocitos señalados respectivamente, las células principales, los tabiques conectivos, que es donde se van a encontrar principalmente los vasos sanguíneos, las células osífilas y las conglomeraciones celulares. En las funciones fisiológicas, entonces, en los huesos, la hormona paratiroides se va a unir a receptores de osteoblastos para indicarle a las células que deben incrementar su secreción de factor estimulante de los osteoclastos. Una vez esto, van a inducir a la activación de osteoclastos y con ello incrementar la resorción ósea y la liberación final de iones de calcio a la sangre.
En los riñones y en la absorción intestinal de calcio, entonces la hormona paratiroides impide la pérdida de calcio por medio de la orina. Es decir, esta hormona controla el índice de captación de calcio en el tubo digestivo al regular la producción de vitamina D en los riñones. Aquí la vitamina D es muy importante, ya que es necesaria para la captación intestinal de calcio. Y el efecto en la sangre principalmente va a monitorear las concentraciones de calcio a las 24 horas del día. En esta imagen, entonces, son principalmente las funciones fisiológicas que va a realizar la glándula paratiroides. Entonces, va a incrementar la reabsorción de calcio en los riñones, va a estimular la segunda hidroxilación de la vitamina D, estimula la resorción ósea, uniéndose a los receptores para la estimulación de los osteoclastos. También va a incrementar los niveles de calcio en la sangre y estimular la absorción intestinal. En esta imagen vemos detalladamente un corte histológico, la glándula paratiroides, y adyacente a ella la glándula tiroides. De esta manera, entonces, podemos ver la glándula tiroides, la paratiroides e inferiormente el timo. En un corte histológico se ve detalle de las células que constituyen esta glándula. El predominio son de tipo principal, o sea, de células principales, y están situadas a la derecha de la imagen. Tienen límites celulares bien definidos y tienen aspectos de vacuolas. A la izquierda de la imagen se observan principalmente las células osifílicas. Como patologías está el hiperparatiroidismo, que es un exceso de la hormona fabricada por las 4 pequeñas glándulas ubicadas en el cuello, que son las glándulas paratiroides. Pueden ser ocasionados por el agrandamiento de una glándula o como resultado de otra enfermedad. Generalmente los síntomas tardan un tiempo prolongado en aparecer. Otra patología está el hiperparatiroidismo primario, que puede verse un tumor en una de las glándulas paratiroides, que se va a caracterizar por concentraciones sanguíneas elevadas de calcio, niveles bajos de fosfato en la sangre, pérdida de mineral óseo y algunas veces cálculos renales. Esta a la vez se va a dividir en 3 patologías, como lo es el adenoma, la hiperplasia y el carcinoma. Aquí tenemos entonces el adenoma, es un tumor no canceroso, es decir, benigno, de las glándulas paratiroides formados por las células principales de la glándula paratiroides. Casi siempre son hereditarios, tienen los nódulos o sus límites bien definidos, hay poco tejido adiposo y tienden a aumentar el peso de la glándula con respecto a las demás. En la hiperplasia es el agrandamiento de las 4 glándulas paratiroides, son enfermedades renales crónicas y deficiencia crónica de la vitamina D. En el carcinoma son tumores malignos que aumentan el tamaño de la célula, la masa de su composición es irregular y de aproximadamente 10 gramos. En estos cortes histológicos vemos pues a detalle lo que pasa en un adenoma con respecto a la glándula paratiroides, en la hiperplasia y en un carcinoma. Los síntomas que se pueden distinguir con respecto a los sistemas, entonces en el sistema óseo pueden haber dolores y fracturas, en el riñón, dolor y uropatía obstructiva, en el sistema gastrointestinal se van a presentar estreñimiento, náuseas, úlceras, pancreatitis y cálculos biliares, en el sistema nervioso central se van a presentar depresiones, letargia y convulsiones. En el sistema neuromuscular se presenta debilidad y fatiga. En el sistema cardiovascular se presenta calcificaciones de las válvulas y en el sistema ocular calcificación del cristalino. Siguiente a esto, entonces, la glándula pineal. La glándula pineal también es conocido como cuerpo pineal, se origina del neuroectodermo, es la glándula endocrina más pequeña que existe, tiene 5 a 8 milímetros de largo
y 3 a 5 milímetros de ancho y pesa entre 100 a 200 miligramos. También se puede decir que las estructuras que vemos en la imagen, las que están teñidas de color oscuro, son arenilla cerebral que se encuentra dispersa entre los pinealocitos, y también están presentes las glándulas gliales, pero son difíciles de distinguir. Como funciones, entonces principalmente regula el ciclo circadiano, que es principalmente la regulación de los cambios físicos y mentales que ocurren en el transcurso de un día. También tiene a cargo los periodos diurnos de luz y oscuridad. Junto con la glándula del hipotálamo, controla el deseo sexual, el hambre, la sed y el reloj biológico, que esto va a determinar un proceso normal del envejecimiento del cuerpo. En la imagen, entonces podemos ver que las estructuras señaladas con la flecha roja son las glándulas pineales, rodeadas por cisternas basales, y las flechas negras son los pinealocitos. Las células de la glándula pineal se encuentran los pinealocitos, que son los encargados de la secreción de la melatonina. Y las células intersticiales, que constituyen el 5% del total de la población celular de la glándula pineal. Los pinealocitos son los encargados de la secreción de la melatonina, y esta es sintetizada a partir del triptófano. Es liberada durante la noche, ya que regula principalmente el ciclo sueño-vigilia. Se sugiere también que la melatonina induce la sensación de somnolencia, por lo que algunas personas lo usan como complemento para combatir trastornos del sueño, trastornos anímicos y depresiones. En la imagen, entonces, es una microfotografía de la glándula pineal infantil. Este corte es teñido con hematoxilina de usina y es producto de una sección mediana de la glándula que tiene forma de piña. El extremo glandular anterior aparece en la parte superior de la microfotografía, y las regiones oscuras señaladas ahí por los asteriscos blanquitos que vemos en la imagen son consecuencia de una hemorragia dentro de la glándula pineal. Las células intersticiales entonces constituyen el 5% total de la población celular de la glándula pineal. Se dicen que son similares a las astroglías, que estas últimas son células de sostén que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Las células intersticiales se encuentran dispersas a través de los pinealocitos, y además de los dos tipos celulares, como lo son los pinealocitos y las células intersticiales, la glándula pineal humana se caracteriza por sus secreciones calcáreas, conocidas como acérbulos cerebrales o la arenilla cerebral. En la imagen, en esta microfotografía, se muestra con más aumento las concentraciones que son características de la glándula pineal, como lo es la arenilla cerebral. También podemos ver los pinealocitos, que constituyen la mayor parte de las células que aparecen en este campo. Y se dicen que los pinealocitos se disponen en cúmulos o en cordones. Además, también podemos ver los vasos sanguíneos señalados ahí respectivamente. La bibliografía en la cual nos basamos para realizar nuestra exposición fue el texto Histología, Texto y Atlas de Ross y el texto Atlas Histología de Leslie Garner. Con esto damos por finalizada nuestra exposición. Esperamos que la información haya sido de su agrado y sirva para los exámenes que van a venir. Muchas gracias.